Abrimos el segmento de entrevista hoy con el presidente del Consejo Directivo Central, CODICEN, de la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP. Hablamos de Robert Silva. Robert, gracias por visitar otra vez TV Ciudad. Un gusto estar aquí contigo. Hoy fue jornada de movilización y paro de diversos sindicatos vinculados a la enseñanza en el marco de la discusión presupuestal que en este momento en el Parlamento está en la órbita del Senado. ¿Cómo toma esos reclamos, esas reivindicaciones el CODICEN? La verdad que me parece que los docentes tienen el derecho de hacerlo. Creo que está bien que reivindiquen lo que consideran, se considera por parte de los sindicatos son reivindicaciones y derechos. Nosotros en realidad vemos con cierta preocupación en un estado de presencialidad disminuida como la que tenemos, sobre todo en educación media y también en primaria, que se afecte la presencialidad. Pero en definitiva, mañana ya volveremos a cierta normalidad, que es la que podamos tener por ahora. Desde la Federación Uruguaya de Magisterio Trabajadores de Educación Primaria, la FUNTEP, Elvia Pereira, que es la secretaria general, habló con respecto a esta paralización, dijo que tiene que ver con un presupuesto muy ajustado y restrictivo para el que aún hay posibilidades de un mensaje complementario. ¿Hay posibilidades de un mensaje complementario? A ver, nosotros, a mí me parece muy bien que haya evolucionado el discurso de la secretaria de la FUN, porque dejamos de hablar de recortes para hablar de un presupuesto ajustado, porque no era cierto lo que se decía, que nosotros tenemos un presupuesto con recortes, porque lo primero que tenemos, a diferencia de otros organismos, y creo que es una buena noticia, es que tenemos el mismo presupuesto que la administración tenía, con partidas incrementales de más de 750 millones para el 2021 y luego con partidas incrementales todos los años de más de 200 millones. En realidad no es lo que nosotros pedimos más. Si pudiéramos tener más recursos para la educación, son necesarios y bienvenidos, porque nosotros requerimos más recursos para atender la planta física, es decir, todas aquellas construcciones que, por ejemplo, por la participación público-privada nosotros tenemos y que tenemos que habilitar, y requerimos más recursos también para los procesos de transformación y cambio que queremos hacer, sin perjuicio, como lo dijimos antes, lo decimos ahora, que tenemos esta responsabilidad. Estamos convencidos que podemos utilizar y administrar mejor los recursos que la educación tiene. Desde la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo, también hoy en jornada de paro, de hecho hubo paro de 48 horas a nivel de profesores y profesoras de Montevideo. En secundaria se dice, volviendo al presupuesto y las críticas que llegan de sindicatos, que se estima en 2.000 el número de docentes que el año que viene no tendrán trabajo o las horas mínimas para su sustento. Sí, acá sí se habla de recortes y este recorte se procesa. ¿Efectivamente hay una afectación a horas docentes pensando en 2021? Yo quiero decir que es falso. Quiero decir claramente que no es responsable estar mandando esos discursos temerarios para el colectivo docente. Nosotros sí estamos desarrollando un conjunto de acciones tendientes a direccionar nuevamente algunos recursos, aprovechándolos mejor. Por ejemplo, los profesores orientadores pedagógicos, secundaria nos ha informado que en el marco de haber vencido el llamado que existía, nos va a ubicar de mejor manera en los distintos centros con cargas horarias de 20 horas y no de 30, cosa de poner un profesor orientador pedagógico por turno. Se han tomado otras medidas vinculadas a los profesores de informática, en fin, pero no es cierto que se vayan a quedar 2.000 profesores sin horas, porque lo otro que se pone sobre la mesa y que sí es cierto es que hay menos grupos. ¿Pero hay menos grupos por qué? ¿Porque hubo un recorte de los grupos? No, porque tenemos menos estudiantes. Hay una cuestión demográfica que primero fue en primaria perdió 60.000 estudiantes, 60.000 niños, y ahora está llegando a secundaria. Tema interesante ese, porque también pienso en el contexto de pandemia y en lo que se advirtió en algún momento de este año tan complejo, con respecto a que podría aumentar la matrícula a nivel público, producto de que la situación económica puede generar que haya alumnado que salga del sector privado. ¿Se está previendo ese mecanismo? Se está previendo, ningún niño, ningún joven va a quedar sin oferta educativa pública. ¿Hay una evaluación del impacto de ese fenómeno? Concretamente no, o sea, del pasaje de privado a público no. Sí puedo decir que estamos recibiendo estudiantes que vienen de diversos ámbitos, como también muchos estudiantes que se han desvinculado este año tan particular y que el año que viene van a requerir su lugar en el año que estaban cursando en el 2020.
Pero nosotros tenemos los grupos menos que tenemos. Yo recién preguntaba en Maldonado, porque dicen, hubo un recorte feroz en Maldonado. Y la proyección que se hizo en Maldonado de la creación de grupos en secundaria tiene que ver justamente con la matrícula que proyectaron la inspección junto con los equipos de dirección y desde Montevideo en función de la realidad numérica que existe. Pero quiero dar tranquilidad. Si se requiere crear más grupos con debidas justificaciones, los grupos se van a crear. Usted desmiente lo de la afectación de 2.000 personas, sí, profesores, profesoras, pero reconoce que habrá menos horas, sí, dicho sí, sintéticamente. Sí, pero yo lo que desmiento tajantemente es que haya una relación entre un supuesto recorte malicioso de estas personas que llegamos a la educación a hacer el mal y la pérdida de puestos de trabajo. Eso no es cierto, es mentira. No hay un recorte que afecte pérdidas de docentes o de trabajo por parte de los docentes. Sí hay una realidad que nosotros la tenemos que atender. En las últimas horas y antes de pasar a la discusión presupuestal que se procesa en el Parlamento, también estuvo ocupado durante algunas horas el Liceo número 3 de Montevideo, el Damaso Antonio Larrañaga. Entre otras cosas, el sindicato docente expresaba preocupación por lo que se entendía, en función de algunas señales, aunque no hubiera comunicaciones explícitas, el riesgo que correría un plan de estudios de 1994 que afectaría al alumnado extraedad, la gente que cursa por la noche, ¿no?, el liceo nocturno, y que si se concretara podría generar recurrir a mecanismos de aprendizaje que entienden los sindicatos no son los ideales para población con esas características. Totalmente, miren. ¿Cómo está esa situación? ¿Qué decisión hay tomada si la hay? No, a ver, la falacia, porque yo tengo registradas como 12 o 13 falacias que se han ido creando. Una de ellas es una que tuve que desmentir públicamente, que se cerraban los liceos nocturnos. El plan 94 es el plan que atiende mayoritariamente a la población de los centros nocturnos, tiene modalidad anual, modalidad semestral, y es un plan que los grupos ya están creados y están colgados en la página web del Consejo Secundario, o sea que desmiento tajantemente que vayamos a cerrar liceos nocturnos. Dicho esto, también te voy a decir una cosa. Nosotros llegamos al gobierno de la educación para atender muchísimos problemas que la educación tiene. Y si nosotros sabemos que tiene problemas, no tenemos que seguir haciendo lo mismo. Nosotros tenemos que generar una oferta educativa para los jóvenes, para los adultos que no han podido terminar. Yo lo voy a decir porque hay que tomar conciencia. Mayores de 29 años, hay 880.000 uruguayos que no tienen ciclo básico. Y hay más de 1.400.000 uruguayos que no tienen bachillerato. ¿Y lo distinto que sería con respecto a esa población? Y lo distinto es que nosotros tenemos que generar un ámbito de discusión, tenemos que generar un ámbito de análisis, tenemos que aprovechar la fuerte inversión que el país ha hecho en tecnología educativa para generar propuestas educativas semipresenciales. ¿Se llega el año que viene con esas propuestas? No. Eso es para más adelante. El año que viene vamos a tener el plan 94, ya están los grupos, ya está todo. Sí anuncio que vamos a generar para futuro un ámbito de discusión en ese tema y en otros tantos que consideramos que la educación tiene que generar nuevas propuestas. Ahora sí pasamos al Parlamento, ¿no? Inicialmente, cuando el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, quiero decir, envió el proyecto de ley que primero se consideró en el ámbito de la Cámara Baja y ahora está en el Senado, como ANEP tiene iniciativa presupuestal, hubo una diferencia grande, o bueno, por lo menos llamaba la atención el número de 1.923 millones de pesos, cerca de 45 millones de dólares, entre el mensaje del Poder Ejecutivo y la aspiración presupuestal elevada por ANEP, que era la más alta de las dos. Durante el tratamiento en diputados, por lo menos, esa brecha se acotó. ¿En qué número quedó aproximadamente? Tenemos una diferencia de 600 millones aproximadamente para el 2021 de pesos. Que son unos 12 millones de dólares. Ahí está. Y luego tenemos una diferencia sostenida en el quinquenio. Yo lo bueno que creo de esta etapa es que tenemos un presupuesto quinquenal que nos da una proyección para el quinquenio, obviamente que no es la que queremos, y tengo cifradas esperanzas de que en los sucesivos años vamos a generar dos cosas. Una, la que ya te dije, mejor uso de los recursos asignados por la sociedad, y dos, en las rendiciones de cuenta, asignación de partidas complementarias que vamos a requerir. Tengo esa esperanza porque tenemos una diferencia que está en el entorno de unos 1.000 millones, una cosa así, si se considera todo el quinquenio. Usted ya mencionó algunas de las cosas que van a quedar relegadas producto de esa diferencia. Si tuviera que mencionar la que le produce más dolor, o sea, la renuncia más dolorosa de alguna manera, ¿cuál mencionaría? Yo, creo que hoy por hoy yo no me animo a decir que vamos a tener renuncias a cosas totales.
Sí digo, nosotros tenemos una focalización puesta en extender el tiempo completo a los quintiles más vulnerables. Al quintil 1 y 2, que por ejemplo el quintil 1, solo el 13% de nuestros niños de educación inicial y primaria tienen educación de tiempo completo o de tiempo extendido. Creo que nosotros propusimos una meta del 40% en el quinquenio, estamos en un 20 y poquito entre quintil 1 y 2, llegar al 40%. Creo que si tuviéramos mayores recursos, un gran desafío sería cubrir a todos. Pasando a la presencialidad, que es otro de los temas que, digamos, en estos días, sobre todo en este mes, generó mucha discusión porque hubo decisiones, ¿no? El 13 de octubre se comunicó que se volvía a la presencialidad obligatoria, lo que cuando uno estudiaba le decíamos pasar la lista, hablando pronto y mal. Y en ese momento se plantearon discusiones en paralelo. Por ejemplo, el colectivo Familias Organizadas Escuela Pública de alguna manera estableció una diferencia entre lo que es presencialidad obligatoria y presencialidad obligatoria diaria, reclamando avanzar, sobre todo a nivel de escuelas públicas, a las clases de lunes a viernes, algo a lo que no se ha llegado todavía. Inclusive, presentando informes que dicen algo así que, por ejemplo, del 19 al 23 de octubre, esto es, la semana pasada se relevaron 128 grupos de 58 escuelas, en la mayoría de 4 horas, y surge de ese trabajo relevamiento que las horas de clase presenciales en la semana representan en promedio 46% del total, y que esto se incrementa, según dice este informe, en escuelas de tiempo extendido o completo. ¿Usted entiende que hay un debe ahí? Yo creo que nosotros tenemos que celebrar lo que hemos logrado como país, que es estar en plena presencialidad. Salvo Argentina, que está tratando de empezar, somos el único que suspendimos y volvimos. Tenemos una situación a mejorar, no hay duda, salvo tiempo completo y tiempo extendido y las 1.040 escuelas rurales que están todos los días, todo el horario, el resto no está yendo todos los días, es una realidad. No tenemos el distanciamiento físico que tenemos que tener, nos impide colmar nuestros salones que tienen en promedio 24 niños. Tenemos que seguir avanzando. Nosotros hemos propuesto alternativas. La autoridad sanitaria, ante la última situación que se ha generado, está evaluando la circunstancia de poder, por ejemplo, que los niños no tienen la obligación del tapaboca permanente, lo tengan, que haya mayor ventilación, que haya circulación de aire, incluso hasta artificial en las aulas, y poder, en definitiva, achicar el 1,5 metros. Estamos en una actitud de expectativa, esperando la posibilidad de hacerlo. A ver si entendí bien, ¿eso permitiría ir hacia un aumento de la frecuencia de las clases también? Tratar quizás todos los días nuestros estudiantes, porque nuestros estudiantes en su mayoría, tú sabes, salvo 300 escuelas, todos tienen 4 horas, los de primaria, ¿no? 4 horas por día. Nos permitiría avanzar hacia esa lógica, o por lo menos 3 horas y media para mantener las distancias entre ingreso y salida de un turno de una escuela y otra escuela. ¿Eso se piensa para este año o es 2021? No, ya teniendo en cuenta lo tenemos esperanza de que la situación que el país venía controlada, sigue controlada, pero se ha generado estos últimos aumentos de casos activos, permita a la autoridad sanitaria evaluar la posibilidad de que nosotros avancemos hacia eso. Otro de los anuncios de este mes está vinculado con el mecanismo de evaluar y de determinar promoción o no promoción. Se sustituyen las calificaciones por informes que van a determinar justamente lo uno o lo otro. Y uno se pregunta, digamos, ¿con qué énfasis se va a evaluar teniendo en cuenta lo particular que fue este año y ya uniendo esto con lo que viene, 2021? Que uno supone que va a ser un año que se va a encarar atendiendo que hubo problemas con los aprendizajes que no se pudieron alcanzar en el año anterior. Sí, nosotros marcamos una situación diferencial, no hay duda. No podemos hacer lo mismo que se hace siempre y de hace tanto tiempo, y que además todos sabemos que tenemos que cambiar. Pero eso es discusión para otro momento. Sí, ahora escuchamos a todos los consejos. Hicimos un fuerte hincapié en que trabajara coordinado primaria con secundaria y con UTU, y nosotros tenemos en primaria y en secundaria y en UTU culminación de ciclos más o menos como estaban previstos, la culminación del año escolar, y luego generamos en secundaria y en UTU una segunda posibilidad, si no hubo promoción, al 11 de diciembre en ciclo básico o a noviembre, al 20-21 de noviembre en bachillerato, una segunda posibilidad de acompañamiento, si se quiere llamar para entendernos, de recuperación, como se quiera, y con una instancia de evaluación que el docente va a tener la posibilidad de generar,
y si no hubiera oportunidad de promoción o de continuidad, febrero, a través de acompañamiento, vamos a convocar a los docentes para que acompañen a los estudiantes, generen nuevas instancias de evaluación y permitan no afectar la trayectoria. Obviamente que el 21 es otro año diferente y vamos a tener que recibir a nuestros estudiantes de otra manera, ¿no? Ya nos tenemos que ir, Robert. Sintéticamente, ¿en algún momento se pensó en comenzar los cursos regulares de 2021 en febrero? Porque finalmente la fecha es 1 de marzo. En ese sentido no hay diferencia con los años anteriores a todo esto. Nosotros lo que sí vamos a hacer, vamos a comenzar las actividades en febrero. Es decir, con esas tareas de apoyo, de acompañamiento. También estamos hablando con la Universidad de la República y con otras entidades para apoyar a los que culminaron, sexto de liceo, tercero de la UTU y siguen a universidad o a estudios terciarios. Y vamos a comenzar antes las actividades. Las clases curriculares comienzan en marzo. Gracias, Robert, por este rato para TV Ciudad. Gracias a ti, un gusto.